Bienvenidas, bienvenidos a un día más de esta semana por la convivencia segura entre personas y perros, una iniciativa de la Fundación Señor Perro Colega. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante y a menudo genera ciertos malentendidos, que es la peligrosidad y la agresividad en perros. ¿Qué hay detrás? ¿Qué significa realmente? Se generan ciertas polémicas, se utilizan mal algunas etiquetas. Para profundizar en todo esto, contamos con Laura Arena de FAS, Fundación Animal Shelter Standards. Ella es veterinaria especializada en etología y bienestar animal, en veterinaria forense, experta en intervenciones en centros de protección animal y consultora en políticas públicas relacionadas con la protección animal. Muchas gracias y bienvenida, Laura. Gracias, Dani. Gracias por invitarme, bueno, a ti y a vuestra fundación, bueno, para abordar estas temáticas muy importantes y por montar, bueno, esta semana enfocada en la prevención. Y bueno, como decías tú, hoy vamos a abordar un poco el tema de la peligrosidad, de la agresividad, para aclarar un poco, ¿no? Las diferencias que hay y cómo movernos mejor y entender mejor este mundo tan grande y complicado y fácil de malinterpretar, sobre todo. Sí, de hecho, ya casi conecto con la primera pregunta que te quería hacer. Muchas veces oímos hablar de perro peligroso y perro agresivo, y la gente suele entender que es lo mismo. Realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de esos términos, ¿no? De perro peligroso y de perro agresivo. Sí, o sea, la pregunta es muy buena en el sentido de que vivimos generalmente en una sociedad donde primero estos dos términos pueden ser confundidos y también sentimos también desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista social que esta temática preocupa mucho y siempre estamos bajo una situación de alarma, de urgencia, un poco por los episodios, un poco por episodios de mordeduras que pueden haber, que muchas veces no están efectivamente bien enfocados. Y entonces, muy importante, gracias por la pregunta, muy importante aclarar estas diferencias. Entonces, comenzaría con un mínimo de definiciones, digamos, para poder marcar la diferencia que hay entre estos dos conceptos. O sea, lo que preguntaba, agresividad y peligrosidad. Entonces, también un perro agresivo y un perro peligroso. Hay diferencias muy grandes entre estos dos conceptos. La peligrosidad es la posibilidad o mejor dicho, la probabilidad de que un perro tiene de causar daño a personas u otros animales, ¿vale? No siempre y solo estamos hablando de personas. Entonces, digamos, la probabilidad de poner en peligro la incolumitad, la seguridad de otro individuo. La agresividad es un concepto muy distinto, porque la agresividad, o sea, un perro agresivo es un perro que tiene unas cuantas características que hacen que pueda desarrollar comportamientos agresivos, pero los comportamientos agresivos uh, son, uh, son muchísimos y sobre todo un perro agresivo o que muestre comportamientos agresivos no tiene por qué ser peligroso o al revés, un perro peligroso no tiene por qué ser agresivo. ¿Vale? O sea, es un poco difícil de entender, pero quizás poco a poco lo podemos desarrollar más para que se entienda mejor. Sí, vamos a ir viendo a través de esta charla, vamos a ir profundizando, ¿no? en estas cosas, por lo que sí que creo que es importante que la gente comprenda esa diferencia y lo que implica también en la convivencia con sus perros o en las relaciones sociales con otros perros. Entonces, por ir profundizando, cuando hablamos de peligrosidad, que hablas de esa probabilidad, ¿no? De que pueda haber ese daño. ¿Estamos hablando de algo que depende exclusivamente del perro?
o tenemos que tener en cuenta más cosas, ¿no? Cuando se habla de eso, de ese perro es peligroso, ¿no? Claro, claro, sí, la diferencia clave efectivamente entre la peligrosidad y la agresividad está en esto. O sea, la agresividad es una característica propia del perro, más o menos grave, que se pueda trabajar más o menos y sobre todo que pueda tener un blanco muy específico, por ejemplo, una agresividad específica hacia un determinado objetivo, etcétera. La peligrosidad es un conjunto de cosas que nos permiten etiquetar en caso un perro como peligroso. Y estas características, para simplificar, las podemos dividir principalmente en tres grupos de características. Y son características específicas del perro, características, o sea, situaciones conectadas con el entorno donde vive el perro y otras conectadas con el manejo del perro. Entonces, las características intrínsecas del perro, obviamente, adentro de ellas entra la agresividad. Entonces, la agresividad puede ser una característica individual del perro que lo pueda describir como más o menos peligroso. Y aquí ya aprovecho para hacer un ejemplo. No todos los perros agresivos son peligrosos. Es un ejemplo muy simple que todo el mundo puede o ya conocer, o que es un ejemplo muy fácil de entender, que es la diferencia entre una misma agresividad si la ejerce, digamos, un perrito de tamaño pequeño como un Yorkshire o un Chihuahua, o un perro de tamaño grande como un pastor alemán o un mestizo o cualquier otra raza, un mestizo de talla y tamaño grande. Entonces vemos que adelante de la misma característica, el concepto de peligrosidad cambia muchísimo, ¿vale? Y entonces añado que más allá de la presencia o menos de agresividad, hay otras características que hacen que un perro pueda ser más o menos peligroso. Quitando, por ejemplo, la presencia de agresividad, o sea, también podemos hablar de un perro que no es agresivo, pero tiene otras características que lo hacen o que lo pueden hacer potencialmente más peligroso y entre ellas eh, el tamaño, la potencia física, etcétera. Pero eso tampoco quiere decir que todos los perros de gran tamaño sean potencialmente peligrosos. Y es por eso que necesitamos montar el concepto de peligrosidad teniendo en cuenta todas estas esferas, porque si solo nos quedamos con el tamaño, la potencia física, la mayoría de los perros entonces serían potencialmente peligrosos. Entonces ya vamos mucho más allá de algo que se asocia exclusivamente a la morfología. ¿Por qué? Porque un perro de gran tamaño, y aquí no podemos conectar a las esferas del contexto, del entorno donde vive el animal y de su manejo. Porque, por ejemplo, un perro de gran tamaño en un contexto donde los peligros relacionados al entorno son nulos y aún más si el perro tiene unos comportamientos, un comportamiento, entonces, por ejemplo, agresividad nula y el manejo es bueno, ese perro, aunque sea de gran tamaño, pues ya no es un perro peligroso. ¿Qué quiero decir? Tema de entorno donde vive el perro. La presencia de niños, por ejemplo, hace que la valoración, la estimación del peligro, obviamente, suba mucho, porque también un perro y aquí vuelvo a conectar las tres esferas, ¿vale? En presencia de niños, también un perro de tamaño pequeño puede ser potencialmente peligroso, pero ya no es una característica intrínseca del perro, es una característica del entorno. O, por ejemplo, una persona con movilidad reducida, una persona mayor, no solo en el entorno en casa, pero por ejemplo, una persona mayor que lleve a pasear un perro de gran tamaño, pero yendo más allá del tamaño del animal. Un perro muy impulsivo, el perro más bueno del mundo, para hablar así, ya sin hablar técnicamente, el perro más bueno del mundo, que pero le gusta un ejemplo, perseguir gatos,
aunque sea bueno con gatos, pero le gusta perseguir gatos por un instinto intrínseco de un perro, en paseo con una persona mayor, una persona con movilidad reducida, o también simplemente una persona un poco despistada, pues se convierte en un perro potencialmente peligroso y entonces ya estamos asociando la peligrosidad mucho más allá de la mordedura, también un riesgo de caída, por ejemplo. Y por último, el manejo. Se ha visto claramente que algunos tipos de manejos pueden hacer que en el perrito se puedan desarrollar algunas respuestas inesperadas. Pero dentro del manejo pongo también, por ejemplo, la posibilidad, en manejo me refiero entonces ya a manejo barra entorno, por ejemplo, una casa no bien vallada, con un terreno no bien vallado. O sea, vemos que las características para llegar a etiquetar o a clasificar un animal como peligroso, potencialmente peligroso, las valoraciones que tenemos que hacer son muchas, muy amplias y bastante técnicas también. Sí, justo el tema del manejo, que es una palabra que a veces la gente le puede sonar rara, es súper importante entender que eso es cómo gestionas al perro, ¿no? Lo que tú decías, es si yo, por ejemplo, voy con mi perro suelto por el medio de la ciudad, pues ahí está aumentando, ¿no? Esa peligrosidad, si mi perro va pues cruzándose la calle y demás. Y me ha parecido muy interesante eso que has dicho, de que en el momento que aparecen esos niños en escena, cambia. Entonces, del mismo perro en diferentes situaciones también hay variaciones, ¿no? Entonces, el muchas veces decir ese perro es peligroso, claro, pues depende, ¿no? Depende de la situación, el contexto, de dónde estemos y de un montón de factores ajenos al perro, ¿no? Es muy interesante eso que has dicho y cambia mucho el enfoque, ¿no? De cuando se etiquetan a ciertos perros. A menudo se dice que hay ciertas razas o tipos de perros que son más agresivos, ¿no? ¿Hasta qué punto esa idea, ese concepto que se pone está simplificando el problema? Sí, esta pregunta es muy importante, Dani, porque no solo a menudo se habla de razas etiquetadas como potencialmente peligrosas, sino que vivimos en un país donde una normativa ya nos está dando esa información. Es una normativa estatal donde se describe un elenco, una lista de 8 razas de perros que de default, o sea, de entrada, son etiquetadas como potencialmente peligrosas. Razas y luego también hay una descripción de una morfología que debería incluir, entonces, o sea, describe también los perros como potencialmente peligrosos. Yo creo que un poco con lo que hemos comentado hasta ahora, o sea, que entran muchas características, no solo intrínsecas del individuo, sino de su entorno, del manejo, etcétera. Ya un poco vamos contestando esa pregunta, pero quiero enfocar aún más que si ya hemos comentado que la morfología no es bastante, aún menos lo es la raza en sí, ¿vale? Aquí hay bastante sesgos en esa clasificación tan automática de raza y peligrosidad. Un poco por lo que hemos comentado, la morfología nunca es bastante para etiquetar un animal tal cual, pero la raza hace que eso sea aún más, incluso desde mi punto de vista, incluso más peligroso, porque lo que hacemos es etiquetar automáticamente estas razas como potencialmente peligrosas, más allá de una valoración compleja sobre el animal, el manejo, el entorno, etcétera, sino que estamos también haciendo un trabajo para olvidándonos de que perros que no entran en estas razas y en esta morfología podrían ser potencialmente peligrosos. Y entonces como que también nos tranquilizamos que estos otros perritos que no son de estas 8 razas eh, son
siempre de fácil manejo, pueden ser mucho más aptos con niños, hago ejemplo, cuando no. Lo que es muy importante siempre es nuestra comunicación con los perros más allá de su raza. Y luego hemos hablado de eso, un poco del efecto colateral ese tipo de etiquetas puede llevar en la convivencia con los animales que no sean de estas razas, pero es muy perjudicial ese tipo de clasificación justamente para la convivencia con perros de estas razas, porque es una etiqueta gratuita que le estamos poniendo eh, que no toma en cuenta todas las demás características. Y sobre todo, Dani, esto para mí es muy importante que eso a veces no se toma en cuenta, es que, porque claro, cuando decía que hay 8 razas y también una descripción morfológica, adentro de esta descripción morfológica, ¿quién entra? Los mestizos, ¿vale? Los mestizos y mestizos de esta raza. Pero está a nivel científico totalmente comprobado que muchas veces estas etiquetas, digamos, esa caracterización exclusivamente sobre la morfología, luego no corresponde a la genética de raza. O sea que muchas veces, o sea, el riesgo es que tampoco la estemos aplicando bien la normativa. Es decir, que muchas veces estamos atribuyendo una raza a un individuo o que se parezca mucho a un mestizo, cuando al final genéticamente tampoco lo es. La ciencia, o sea, los estudios nos dicen que el emparejamiento, digamos, de estas etiquetas por morfología y por genética aciertan al 30-50, el 30-50% de las veces. Y entonces, mmm, tanto en positivo como en negativo. Entonces, tampoco tiene mucho sentido desde un punto de vista técnico, de atribución, ¿no? Ya simplemente de la raza por morfología. Es una Ujú. temática muy complicada y creo que cuando hay algo muy complicado, reducir a etiquetas puede ser un error. Sí, bueno, el tema de, has tocado varias cosas, has tocado por un lado, que me parece súper importante, los efectos que tiene a nivel de generar sesgos, ¿no? Claro, cuando ya sobre la población estás diciendo, oye, este tipo de perros o estas razas de perros son peligrosas, ya la gente lo mira desde afuera, ¿no? Ya te ve pasando con ese perro y ya va con un sesgo de que tu perro va a hacer algo, puede hacer algo. Por ejemplo, si hay un pequeño conflicto entre dos perros en un parque y uno de ellos está etiquetado como perro potencialmente peligroso, la inmensa mayoría de la gente ya rápidamente va a juzgar quién es el agresor, ¿no? Quién es el que lo ha hecho. Entonces, me parece súper importante la problemática de generar esos sesgos. Y después, pues también la implicación que tiene de las normativas en la vida de esos perros, ¿no? Al final, pues por ejemplo, aquí en España, ¿no? El tema de la obligatoriedad de uso de bozal de una correa de menos de 2 metros, depende después de los municipios, incluso más cortas, los problemas para soltarle y que socialice, ¿no? eh, todos los efectos que tienen esas restricciones en la vida de ese perro también le pueden llevar a convertirse en un potencialmente peligroso, ¿no? Sí, la temática que estás tratando también es muy compleja porque tiene efectos directos a nivel social, pero a nivel social desde muchísimos puntos de vista. Voy a nombrar algunos. Eh, Efectos sobre la percepción de estos animales, lo que ya técnicamente llamamos un estigma. Es un estigma social. Estos animales están estigmatizados, que quiere decir que ya de entrada viéndole, nosotros tenemos en un país donde esta normativa además ya existe hace muchísimos años. Eh, la normativa es del 1999, es decir, ya son muchos años, o sea que es algo que
ya lo tenemos muy implícito, muy interiorizado. La estigmatización, ¿qué es? Es asociar de manera automática un concepto, que es lo que hemos explicado hasta ahora, entonces de peligrosidad a un individuo que no tiene por qué serlo. Pero este estigma lleva consigo, o sea, lleva mucho más problemas, que es, por ejemplo, ya simplemente generar en las personas sentimientos y emociones de miedo y desconfianza. Eso es un ejemplo. Por otro lado, o sea, una sensación, por ejemplo, de los tutores de sentirse siempre bajo un juicio o inadecuados, porque esta a veces es lo que se genera. El ejemplo que decías tú es que muchas veces para llegar en una situación, la que decías tú, en un parque, en un pipicán, etcétera, ni hace falta llegar a pequeños conflictos entre perros, sino que una persona que va con ese perro ya en sí es un poquito más apartada o cuidado, hay que mirarle más, que tenerlo más controlados. Y eso viene de ese estigma. Luego también tenemos otra forma de estigma que también a veces es un poco provocado, que es sí a nivel social, pero a nivel mediático. Esto técnicamente se llama framing, es decir, enfocar muchas veces la información teniendo en cuenta esas etiquetas. Hago un ejemplo, números de mordeduras en el país son elevadísimas. Entre ellas, la mayoría son causadas por perros de otras razas, por mestizos, etcétera, pero las que siempre se nombran y la de las cuales siempre se habla o la mayoría de las veces son las provocadas por estos perros. Y muchas veces no porque sean de mayor intensidad, etcétera, sino simplemente porque al ser de estos perros se refuerza un poquito más el framing y el escándalo, ¿no? Mediático y social que muchas veces entonces hay también una forma de instrumentalización. Y luego, por último, lo que decías tú es el bienestar asociados a estos perros. Eh, perros normocomportamentales, es decir, perros con un comportamiento normal, que no tienen ni agresividad, ni impulsividad, ni nada, tienen que estar sometidos sí o sí a esa forma de control que hace que, por ejemplo, la exploración hacia el entorno, que sabemos que para los perros es una de las cosas más importantes a cumplir, es relativa, es porque está influenciada por la presencia del bozal, por ejemplo, o muchas veces por el control excesivo que muchas veces los tutores de estos perros tienen sobre estos perros, o la correa corta, o muchas veces porque hay un filtro en la socialización de estos perros hacia otros perritos, que puede ser por el tutor que prefiere no acercarse u otras personas que prefieren que estos perros no se acerquen a sus perritos. Entonces también estamos poniendo barreras en la oportunidad de socialización de estos perritos. O sea que las consecuencias eh, son muchas a nivel social, a nivel mediático, a nivel de bienestar animal. Y por último, lo que comentabas tú, muchas veces esa forma de control tan rígida y estas limitaciones a la hora de socializar, de explorar, etcétera, y también estas herramientas, correa corta, bozal, etcétera, hacen que estos perritos vivan siempre y constantemente bajo situaciones que les generan frustración, ¿vale? Porque el no poder llegar a olfatear o a explorar algo como un perro en su naturaleza haría, genera mucha frustración. Y ya sabemos que la acumulación de frustración y muchas veces formas un poco, ya no hablo de castigo, pero muy rígidas de conducir un perro pueden llevar a eso, a emociones negativas que se van acumulando y nosotros ya como personas sabemos el efecto emocional que eso puede llevar y lo mismo, igual, no cambia nada, es para los perritos. Y sabemos que cuando se acumulan emociones negativas, sobre todo cuando nuestra capacidad
de manejarlas por situaciones de la vida, por personalidad, etcétera, pueden ser relativas, pues a veces pueden llevar a comportamientos más irritables, etcétera, ¿vale? O sea que son tantas piezas que van a montar un puzzle muy complejo, pero por eso las valoraciones tienen que ser tan complejas y tan detalladas como lo que estamos observando y nunca lo podemos reducir tal cual, ¿no? A la raza, porque hemos visto luego que esto de lo que se pueden desencadenar también. Sí, además, justo cuando hablas eso de las noticias, de lo que sacan en las noticias, luego te vas a los estudios y realmente los estudios lo que nos dicen es que la mayoría de las mordeduras se producen en casa a miembros de la propia familia, o sea, es nuestro propio perro el que generalmente nos llega a morder, lo cual rompe completamente con esas medidas de vete con el perro por la calle con bozal, con correa corta, es como muy incongruente todo, ¿no? Total. Sí, mira, Dani, yo aprovecho un momento que nos has metido en el mundo de los estudios científicos para hacer un par de reflexiones. Uno es lo que dices correctamente tú, o sea, técnicamente la llamamos epidemiología asociada a las agresiones, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Es un estudio detallado sobre las causas, los individuos, las causas, las víctimas, los entornos, etcétera. O sea, es un estudio detallado y complejo de episodios de mordedura. Y hablamos un ratito de esto y luego también de todo lo que nos dice la literatura científica sobre la categorización por razas. Entonces, hablando de epidemiología, lo que dices tú es correcto, o sea, los estudios además que vienen de recopilación, ¿vale? De informaciones que vienen de urgencias, hospitalizaciones, denuncias, etcétera. O sea que la información es una información que viene del campo, que viene del terreno, ¿vale? Que nos dicen que la mayoría de las mordeduras, ahora hablando de mordeduras, ya no estamos hablando de otros riesgos asociados a la peligrosidad, ¿vale? Entonces hablamos de mordeduras. Nos dicen claramente que la mayoría de los episodios eh, se producen en entorno doméstico, con perros familiares, ¿vale? En situaciones generadas y causadas por situaciones familiares, ¿vale? Entonces, la menor parte de las agresiones y de las mordeduras pasan, por ejemplo, en el parque. Y aquí es muy interesante lo que comentabas, es decir, estamos obligando a una categoría reducida de animales clasificados por raza y morfología, etcétera, a unas obligaciones para hacer una prevención en un entorno que no es el entorno donde la mayoría de las agresiones efectivamente pasan, ¿vale? Se producen. También cosa muy importante, las víctimas. La mayoría de las víctimas suelen ser personas de menor edad, sobre todo cuando hablamos de mordeduras que causan mucho daño hasta las mortales. Son personas, son niños, son chicos muy jóvenes. Y aquí las reflexiones son muchas. La supervisión por parte de los adultos, acciones que un niño puede producir que esté molestando, entre comillas, a un perrito que quizás antes de llegar a morder ha dado muchísimas señales para pedir distancia o interrupción de ese comportamiento que luego se ha desencadenado en una mordedura. Entonces las reflexiones son de verdad muchísimas. Reporto otro pequeño estudio, ya que estamos en la temática de los estudios científicos, y luego paso a la otra cosita que quería comentar. Es un estudio, la verdad, a mí me pareció también bastante interesante porque también tiene un enfoque bastante distinto. Es un estudio llevado a cabo por unos estudiosos de Liverpool que se han puesto a estudiar cientos de vídeos online en YouTube y otros canales donde se producen mordeduras. Y lo que han observado ellos, ahora lo tengo que reducir muchísimo porque, claro, las reflexiones atrás de este estudio son muchas.
Pero resumiendo, lo que han observado ellos es que estas mordeduras, observándolas, eh, siempre están relacionadas a comportamientos humanos que las producen. Por ejemplo, abrazar el perro, coger el perro en los brazos, pisar el perro, tener comportamientos que molesten e irriten al perro o por accidentes. Por ejemplo, un niño que se cae encima del perro, pisar la cola, etcétera. Pero para aquellos que no son accidentales, lo que han visto los estudiosos es que siempre hay entre 30 y 60 segundos, estamos hablando de un minuto, por si el comportamiento humano se hubiese interrumpido, la mordedura no se hubiese producido, ¿vale? Estas son reflexiones muy importantes. Mira, hemos comenzado hablando de peligrosidad y agresividad y ya estamos entrando mucho en el detalle de los episodios de mordedura y ya estamos hablando de prevención, ¿vale? Luego, por último, siempre hablando de los estudios científicos, es todo lo que la literatura nos dice sobre las normativas específicas de raza, que es la que estamos comentando antes, ¿vale? En España, estas 8 razas que a nivel comunitario pueden ser ampliadas, existen también en otros países. A nivel, yo para dar un poco de detalles, para estar también familiarizados con la terminología, a nivel internacional se conocen como Breed Specific Legislation, o sea, normativas específicas por razas, que es la que tenemos en España, por ejemplo. Eh, y muchos estudiosos han intentado a través varias técnicas intentar entender si estas normativas efectivamente cumplen con su objetivo, porque el objetivo de estas normativas que tienen efectos colaterales, un efecto colateral es la estigmatización, pero claro, el objetivo no es la estigmatización de esos animales, el objetivo es reducir episodios de mordedura, pero se ha visto que no siempre cumplen, es decir, hay estudios comparativos que pone uno italiano, por ejemplo. En Italia sí tuvimos esta normativa durante pocos años, unos 3 añitos, y luego se canceló y ya no la tenemos, esta normativa, desde ya hace muchísimos años, desde ya el 2009. ¿Por qué? En eso también ha ayudado la ciencia. Se han hecho estudios comparativos de números de mordeduras antes, durante y después de la introducción de esta normativa y se ha visto que una eficacia directa en la reducción del número de mordeduras no se ha habido, tanto en Italia como en otros países que la han aplicado. Otra cosa, estudiosos que han querido ver si estas razas efectivamente son más agresivas de otras razas. Y se han hecho estudios con Amstaff y Pitbull con pruebas de comportamiento comparativas aplicadas al Labrador Retriever, que es un animal muy presente en las familias de muchos países y en la familia de España, que se dice que es un perro muy bueno, un perro muy compatible con niños, etcétera, sin entrar ahora en el detalle de ninguna de las razas, pero se ha visto claramente que no hay ningún indicio que nos diga que estos animales son más agresivos hacia personas de un Labrador Retriever. Entonces, la ciencia, a través de muchos estudios, y ya hemos hablado de muchos ámbitos de estudios científicos, vamos, nos indican bastante claramente de que no están una normativa de ese tipo, pero más allá de la normativa, una forma mentis de ese tipo no siempre es útil a la hora de prevención de las mordeduras. Totalmente. Al final es un poco lo que decías, ¿no? Ponemos muchísimo en el foco en el que el perro mordió, pero no preguntamos por qué el perro mordió, ¿no? Lo que yo he visto mucho es, que lo has mencionado tú, ese desconocimiento de la comunicación de los perros, ¿no? Y de hecho, estas medidas, estas normativas y demás, nunca ponen ahí una parte del foco ni siquiera de, oyes, las personas
que tienen perros, no, ya no digo perro de X tipo, no, las personas que tienen perros necesitan tener conocimientos, ¿no? Por ejemplo, de lenguaje canino. Lo que muchas veces que se dice, no, pero es que el perro mordió sin avisar. Y claro, efectivamente, cuando se ven vídeos de estas situaciones, empiezas a decir, no, oye, sí, sí que ha avisado. Ha habido un montón de señales previas que estaban indicando que el perro no podía más, ¿no? Entonces, aparte de concienciar sobre la importancia de conocer las necesidades de los perros, cómo es un perro, qué es realmente un perro y su lenguaje, creo que es fundamental. Y con todo esto que has dicho, voy a enlazar con una pregunta que tenía por ahí que se me había quedado. Eh, con todo esto que sabemos, ¿por qué cuando muerde puede llegar a morder un perro? ¿Cuáles son las causas de que un perro pueda llegar a morder? ¿O qué Total, causas hay? total. Mira, Dani, aprovecho de tu comentario antes de la pregunta para hacer una pequeña regresión y comentar una cosita. Lo que decías tú, muchas veces el comentario más común es el perrito murió sin avisar. A eso ya has contestado tú. Muchas veces el perro avisa, lo que pasa es que no hemos sido capaces de leer estos avisos o sobre todo de interpretar de la manera correcta. De toda la vida se escucha que el perro me da besitos y el perro lo que está haciendo es darme unas señales quizás para pedirme distancia, o sea, precisamente el contrario. Otras veces, cositas que pueden pasar es que nosotros mismos estamos inhibiendo comportamientos de aviso y entre ellos el gruñido. Un pequeño gruñido nosotros lo percibimos ya en sí como una forma de agresividad, como un comportamiento agresivo y entonces lo queremos corregir cuando el gruñido es comunicación y es muy diferente. Y cuando nosotros estamos callando una comunicación, estamos primero generando un malentendido de comunicación entre los dos individuos y sobre todo estamos inhibiendo algo que es muy útil, o sea, un aviso, ¿vale? O sea, esto también es muy importante. Y luego, con respecto a tu segunda pregunta, aquí también se abre un mundo entero, porque ya no estamos hablando de peligrosidad, estamos hablando de comportamiento agresivo o de agresividad. Esto es muy complicado, ¿vale? Desde un punto de vista técnico, pero para simplificarlo, tampoco podemos asociar la agresividad a un factor específico. La agresividad en sí, desde un enfoque técnico, tiene sus propias clasificaciones y hay que pensar que incluso entre distintas escuelas, distintas procedencias, de los técnicos, etcétera, ya hay varias clasificaciones. Entonces tampoco es algo tan simple. Pero eso para decir que puede ser multifactorial, ¿vale? O sea, pueden haber varias causas que coexisten. A veces es también un poco complicado clasificar, etcétera. Pero a ver, para hacerlo simple, las agresividades, una agresividad puede tener muchos orígenes, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener una agresividad que debo decir, Dani, que es la más frecuente, la más común, que es una agresividad generada de una emoción, que es la emoción del miedo, ¿vale? O sea, más allá de una agresión, la agresión es un comportamiento que se produce. Detrás de esa agresión siempre hay emociones, motivaciones, comportamientos desencadenantes, etcétera. El miedo es una emoción muy frecuente, muy frecuentemente tenemos a la base de una agresión que se puede haber producido. ¿Por qué? Porque el miedo es un comportamiento que nos puede llevar en alerta, un componente que nos puede llevar en alerta para una alerta de autoconservación, ¿vale? Y muchas veces, sobre todo si el mundo exterior no nos ha escuchado cuando hemos intentado comunicar que tenemos miedo, podemos llegar a tener un comportamiento
no adecuado que puede ser el comportamiento de una agresión. Pero muchas veces, y aquí también nos lo dicen los estudios, y muchas veces aprovecho para hacer un link, para hacer una conexión con lo que decíamos antes, adentro de los estudios de epidemiología se ha visto que los hombres, entonces personas de sexo masculino adultas, la mayoría de las veces la agresividad hacia estos individuos está correlacionada a irritación. Es decir, muchas veces estamos incluso desafiando de forma consciente o no a los perritos, ¿vale? A veces pidiéndole demasiado, pidiéndole mucho más de lo que un perro puede emocionalmente aguantar. Entonces el perro nos ha avisado, nos ha avisado, nos ha avisado, con nuestro comportamiento lo hemos llevado a irritarle y el perro finalmente nos responde. Luego hay otros tipos de agresividad, hemos dicho ya por miedo, por irritación, por, bueno, conflictos, la territorial o una agresividad relacionada a una protección o posesividad. Eso es muy importante también para la convivencia en entorno doméstico con los perritos. Hay que respetar cuando un perrito tiene un objeto o un algo que él esté consumiendo, un masticable o su propia comida, etcétera, hay que respetarle porque una invasión del espacio, intentar quitárselo, etcétera, no es adecuado. Luego, claro, el perro debe saber convivir al no proteger sus cosas de una manera excesiva, pero nosotros tampoco podemos estar molestando a un perrito que está haciendo una masticación o lo que sea. Entonces, las agresividades en sus clasificaciones, las formas de agresividad son muchas. Pueden coexistir, puede ser una única, pueden ser desencadenadas por comportamientos humanos o pueden ser intrínsecas del animal. Lo importante es saber reconocerlas y saber reconocerlas precozmente, o sea, desde una forma precoz, e intervenir si hace falta. Sí, justo es que esto es lo más importante, que muchas o la mayoría de esos mordiscos, de esas agresiones, se podían haber prevenido. No tenían por qué haber pasado si hubiera habido ciertos conocimientos o ciertas pautas, ¿no? Justo con lo de la protección de recursos que comentabas, ¿no? Se me ha venido a la cabeza porque hay un montón de mitos a nivel social que muchas veces también empujan a que lleguen esas situaciones, ¿no? En cadena con lo que has dicho. No, es que el perro tiene que aceptar que yo le meta la mano en el cuenco de la comida mientras come. No, es que es un perro, es un animal, no tiene que aceptar eso para nada, ¿no? Entonces hay muchas teorías y muchos mitos que hacen mucho daño en este sentido. Incluso el tema de la protección de recursos, que muchas veces se entiende como un problema, bueno, no, depende. O sea, hay una parte que es natural. O sea, que un perro esté comiendo y yo le vaya a coger el cuenco y me gruñe, es lo que tú decías, ¿no? Es lenguaje, es comunicación, no tienes un problema en casa. Lo que tienes es que entender qué situación ha pasado ahí. Ay, se ha asustado porque se creía que le iba a coger el plato de comida, ¿no? Entonces pasamos de esa visión empática de conozco al perro, entiendo por qué se ha dado esa situación y ahí voy mejorando nuestra relación y nuestra convivencia porque sé cómo respetarle, a otra esa línea, ¿no? De me ha gruñido y no puede ser que me gruña, entonces le tengo que castigar. Bien, pues todo lo que estoy haciendo es que la próxima vez no me vaya a avisar y directamente me vaya a marcar, o me vaya, bueno, marcar es un toquecillo con la boca, con los dientes en la mano, pero que ni siquiera tiene intención de agredir. Entonces, todos esos mitos que hay a nivel social y todas esas falsas creencias hacen muchísimo daño en ese sentido y son gran fuente de todas estas agresiones. También el tema de los niños, por ejemplo, ¿no? Porque se me venía a la cabeza. No, es que tienen que convivir desde cachorros, es que tiene que aguantar lo que le haga al niño, porque es el niño. Entonces, no, el abrazo
para los perros significa otra cosa que no significa lo mismo que para los humanos. Muchas veces, pues es un tipo de amenaza o el acercar la boca a su boca. Yo creo que esto, al final, todo el mundo debería de tener esta información. Eso por apuntar así un par de cosas que se me han ocurrido. Y luego, otra de las cosas que creo que sorprende muchísimo a la gente en cuanto a causas de que un perro llegue a morder es la enfermedad, ¿no? Es el malestar físico. Es que un perro, por ejemplo, perros seniors que de repente empiezan a gruñir o empiezan directamente a morder. Y claro, el perro pues tiene dolor en los huesos y demás. No sé si quieres hablar un poquito de eso, porque me parece que es importante que la gente entienda que detrás de muchos de estos problemas resulta que es que lo que había es que el perro se encontraba mal. Total, Dani, correctísimo. O sea que adentro de las clasificaciones que decía antes y de los ejemplos que he traído, este es otro muy importante y muy común y frecuente, que es la que podemos llamar una agresión por dolor o por irritación, pero relacionada siempre a la presencia de un dolor o un malestar, incluso un malestar generalizado, no tiene que ser un dolor específico en una precisa zona del cuerpo. Yo creo que como seres humanos y sintientes, nosotros también podemos imaginar perfectamente por episodios de nuestra vida de cuando tenemos un dolor crónico o un dolor, de cuánto más somos irritables, que puede que le contestemos mal a nuestro compañero o compañera, que el día lo vemos todo mal, estamos más nerviosos, incluso le puedo contestar mal a un desconocido en la calle. Pues a los perritos le pasa lo mismo. Y lo que pasa es que primero eso no lo tenemos en cuenta. Segundo, que muchas veces lo que pasa con con los animales es que no estamos enterados de la presencia de dolor a veces y nos enteramos y ni cuando luego hay estos episodios pensamos en la presencia de dolor. Entonces, muy importante observar, por ejemplo, cambios en el animal con el que convivimos. Un cambio puede ser la aparición de una leve cojera, por ejemplo, ya es un cambio. Puede que al perrito se le esté desarrollando. Yo hago ejemplos por hacer ejemplos, ¿eh? Pero podría ser muchísimos más. Por ejemplo, el dolor a una pata, un dolor de cadera o un dolor generalizado por ser mayor. Eso puede hacer que el animal o de manera generalizada se vuelva más irritable o que cuando vamos a tocar ese punto, el animal responda con irritación. Irritación o, por ejemplo, con un aviso que pues, puede haberse escuchado o no, o que también vaya de forma más directa. Porque a veces, cuando hay presencia de dolor, sobre todo cuando es dolor crónico o dolor fuerte, también aumenta un poco la impulsividad. ¿Por qué? Porque el dolor, o sea, la respuesta neuronal es tan fuerte que a veces los animales pueden ser un poquito más impulsivos. Y Dani, adentro de ese cuadro, la presencia de un niño, por ejemplo, hace que todo eso sea mucho más grave, entonces mucho más peligroso. Quiero volver un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Un perrito de tamaño mediano, mi perrita, 12 kilos, eh, buena, adorable de toda la vida, eh, llega un niño en casa, la perra se hace mayor, pues la peligrosidad, entre comillas, de esa perra obviamente se dispara, ¿vale? O sea que las valoraciones que hay que hacer son más complejas. Obviamente, la intención no es la de alarmar y ahora decir que todos los perros son potencialmente peligrosos. No, es fomentar por parte de las personas más observación, una mejor comunicación, o sea, saber leer mejor el perro y también saber comunicarnos nosotros mejor hacia un perrito. Y me conectó otra vez a lo que decíamos antes sobre los PPPs, los perros potencialmente peligrosos, mejor dicho, etiquetados como potencialmente peligrosos por la normativa, um, piden a los tutores que se saquen una licencia, ¿vale? Y hagan un pequeño curso donde
se le debería dar unas cuantas informaciones. Primero, momentáneamente es algo meramente burocrático que tengo dudas si efectivamente cumple con toda la información que necesitamos. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un esfuerzo gigante para darle esa información, que repito, de momento es muy relativa, a una parte de población, pero estamos dejando atrás todas las personas demás que conviven con perros o todas las personas demás que no conviven con perros, pero quieren saber cómo comunicarse con un perrito porque se los encuentran en el parque, porque la prima, la tía y el novio tienen perrito en casa. Entonces, pues eso, no estamos haciendo alarmismo, estamos concientizando sobre lo grande que es el mundo de la convivencia y de la bueno y de una convivencia correcta con otra especie. Lo mismo podríamos hacer con los gatos, ¿sabes? Que no es el tema hoy, pero lo mismo sería con los gatitos. Mucho problema también pasan en la convivencia con gatos y muchas agresiones también por parte de gatos. Es lo mismo. Totalmente, que es que al final viene el desconocimiento de aquel con el que convives, ¿no? Es, eh, es básico. Yo con el tema, para poner un ejemplo muy, muy gráfico y de primera mano con uno de mis perros, con Circe, es una perra que tenía muchos problemas con personas y hasta que un día descubrimos que tenía hipotiroidismo. ¿No? Y de pronto, evidentemente, hubo un trabajo comportamental, pero el grueso fue una medicación y resulta que es que la perra le cambió el carácter, de repente ya no se quería comer a la gente, ya empezaba a querer a la gente. Entonces, cosas de este tipo, lo que has dicho, si detectas algo, si ves algún cambio o si ves algo que no sabes interpretar, pues hay que buscar qué es lo que está pasando ahí, hay que buscar qué quiere decir el perro en esa situación, ¿no? Me parece súper importante. Y con los perros, con lo que decías, con perros que ya entran en ciertas edades, perros senior y niños, es que se ve muchísimo, ¿no? Cuando llaman a especialistas en comportamiento para problemas en casa, muchas veces viene por ahí. Tengo un perro senior, tengo un niño y resulta que ha empezado a haber conflictos. Que, pues ahí hay que pensar, lo primero, ¿no? Que puede pensar la gente es el perro es malo, el perro es agresivo. No, el perro quizás pues está pasándolo mal por la razón que sea. Y con esto también con lo que decías, ¿no? De cada vez hay más perros, o sea, ahora mismo en la sociedad hay muchísimos, muchísimos, una cantidad de perros tremenda con lo que convivimos. Ya no solo somos los que tenemos perros, sino lo que decías. Pues yo tengo familiares, amigos que hacen deportes y me han preguntado, oye, en una situación en la que me encuentro un perro suelto por el campo, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Porque, claro, en función de cómo reacciones, el perro también puede reaccionar de una forma u otra. El perro puede tomarse que es una situación de amenaza o que eh, tenga una situación de miedo, de persecución, de pastoreo. Hay muchas situaciones que se pueden dar. Entonces creo que es fundamental el que a nivel social se ven algunos conocimientos también así en general en este sentido. Y que dejemos de normalizar ciertas cosas también, ¿no? Yo me cansé de oír el que es que tiene un andar gracioso o tiene un andar chulo, ¿no? De cuando el perro camina de una forma diferente. Es como, no, no es gracioso ni es chulo. El perro tiene un problema al caminar, ahí hay un dolor, acude a un veterinario y que lo evalúe bien porque ahí hay algún tema, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser responsables en ese sentido también, ¿no? Porque si no, al final, si descuidamos todas esas áreas, al final lo que acaba pasando es que estalla el conflicto. Mayor o menor gravedad, pero casi nos lo estamos asegurando nosotros mismos. Vale. Y después te quería hacer así alguna preguntilla más que se me ha quedado por ahí. Eh, También se habla mucho de si ese perro vale para esa persona o para ese entorno, ¿no? Hay perros que no deberían vivir con determinadas personas o hay personas que no podrían tener determinados perros o que no podrían o no deberían vivir en determinados entornos. ¿Qué opinas un poco sobre esto? Sí, Ese sentido. esto es también otra temática muy importante. Bueno, lo que lo podemos llamar emparejamiento, ¿no? Un mesh. Eh, Nosotros que trabajamos con las adopciones de perritos,
en centros de protección animal. Es algo que sabemos muy bien. Um, y es que lo que comentaba, un emparejamiento, un mesh entre el individuo perro y el individuo persona o familia y entorno donde vive la persona. No todo, no todos pueden estar con todos, por lo menos en términos de convivencia. Por ejemplo, hay perros que no son aptos para vivir en casas donde haya un niño. Hay perros que mejor que no vivan en casa donde haya una persona mayor. Ya simplemente, por ejemplo, un perrito muy joven, alegre, no estamos hablando de agresividad, estamos hablando estamos, acabamos de identificar un potencial factor de riesgo. Un perro joven, monísimo, alegre, que está acostumbrado a saltar para saludar y felicitar a una persona, es peligroso para una persona mayor, ¿vale? Entonces, es este el esfuerzo que se debe hacer. Entonces, no todos los perros pueden estar en todos los entornos y en todos los contextos familiares. Para un tema de bienestar animal, siempre pensamos que un perro, por ejemplo, con miedo a algunos ruidos urbanos, pues mejor que no viva en entorno urbano y que viva en un entorno menos, una pequeña urbanización, un entorno un poquito más rural. Vale, ok, pero más allá del bienestar animal, luego hay estas consideraciones, estas valoraciones que son más de convivencia. ¿Y esto qué pasa? Cuando hacemos una adopción guiada, como la que hacemos nosotros, que hacemos procesos de adopción profesionalizados y guiados, ese tipo de asesoramiento lo recibes. Pero cuando compras un cachorro donde sea, si estamos hablando de creadores profesionales que también te dan toda la información, pues evidentemente también. Pero comprar un cachorro online o que el amigo de mi tío tiene un perrito y que me lo está regalando, etcétera, esa información puede saltar, o también cuando se hacen adopciones o compras, compraventas de perros no bien guiadas, lamentablemente también puede pasar. Estamos creando unas situaciones ya de por sí potencialmente peligrosas, ¿vale? Luego todo puede ir bien, obviamente, ojalá siempre sea así, pero no siempre. Entonces es muy importante que un animal esté en un entorno correcto para él y que las personas le puedan proporcionar un entorno adecuado al animal que quieren introducir en la familia, ¿vale? Más allá también de dinámicas, digamos, de hacer match por energía. Un perro muy movido con una persona muy tranquila no termina de hacer match, pero ya no estamos en el ámbito de la peligrosidad, ¿no? Ya estamos, como decía antes, un poco en el ámbito del bienestar animal, de la correcta convivencia. Pero a la hora de identificar factores de riesgo, hay que considerar muchas cosas, ¿vale? Por Totalmente. ejemplo, último ejemplo, perdón, un perrito que va con un dolor crónico no puede, no es buena idea emparejarlo con una persona que necesita mucho contacto, que le gusta que el perro duerma en la cama con él, que le gusta un perro cariñoso, un perro que lo quiere acariciar todo el día. Pues no, un perro con un dolor crónico, un perro, pues irá con una persona que, bueno, que está consciente de que no hace falta acariciar el perrito en cada rato, que está bien un perrito que vaya un poco, o también por personalidad. Un perro que quiere estar un poquito más solitario, que no le gusta mucho la interacción, pues no se lo podemos dar a una persona que necesita mucha interacción, porque si no, volvemos a lo de antes. Llevamos a agobiar al perrito y vamos a crear nosotros una situación para que se manifieste una agresión por irritación, por ejemplo. O sea, que hay que considerar muchos factores, siempre sin alarmismo, pero con conciencia. Sí, yo voy a poner una comparativa muy simplista, ¿vale? Es al final como si tú te vas a vivir a un piso con alguien con el que no tienes nada que ver, que no te gusta hacer las mismas cosas. Al final va a haber discusiones y al final va a haber conflictos, ¿no? Entonces, si traemos a nuestra casa a vivir un perro que no encaja con nuestra forma de ver la vida, de relacionarnos, de disfrutar,
al final todo es un círculo vicioso. Por un lado, sus necesidades como perro no van a estar, como individuo me refiero, no van a estar bien satisfechas y además vamos a entrar en conflicto por determinadas cosas, ¿no? Y de ese conflicto, pues es donde vienen después las agresiones. Y cosas que muchas veces ni se piensan como a mí me encantaría ir con mi perra Circe suelta por el pinar por aquí. Si yo suelto a Circe en el pinar por aquí, la población de corzos cae en picado, ¿no? Es una cazadora experta, entonces es peligrosa en ese entorno porque ya no solo para esos animales, se puede cruzar y golpearse contra un ciclista, contra un coche. Entonces, son cosas que tenemos que dejarnos asesorar muy bien por las protectoras, en este sentido, por las voluntarias que están en las protectoras, por toda la gente que hace estos asesoramientos para que no ocurra, ¿no? Todo esto. Después, más cositas que te quería preguntar, que tenía por aquí. Si, por ejemplo, un perro, yo convivo con un perro, perro ha mostrado algún tipo de comportamiento que yo considero que es agresivo, ¿vale? Puede serlo o no, me ha gruñido, ya sabemos que el gruñido es lenguaje, que no es agresividad, pero bueno, o me ha marcado o incluso me ha llegado a morder. Eh, y quiero contratar, necesito ayuda o quiero contratar con un profesional. ¿Qué debería encontrarme cuando acudo a ese profesional y de qué debería huir? ¿Qué señales debería aquí no es, tengo que ir a buscar otro lado? Porque creo que esto es súper importante y cuando realmente hay esa situación de tensión, quien te ayude a entender lo que está pasando, creo que es fundamental. Claro, es muy importante y también es muy importante bajo distintos enfoques. Entre ellos, en primis, pondría el bienestar animal, el bienestar del animal en el sentido de que distintas formas de trabajar pueden generar más o menos bienestar en el animal y luego la importancia de enfocarnos verdaderamente en el problema y en el individuo, ¿vale? Entonces, por partes, cositas que tenemos que observar. Seguramente necesitamos un profesional que nos ponga eh, toda la información y todo el trabajo en un plan de vínculo y relación con nuestro animal. Y entonces ya podemos descartar todo aquello que nos habla más desde un enfoque basado en la dominancia, en el perro tiene que hacer esto, el perro después de esto, etcétera. O sea, no voy a entrar en el detalle, pero necesitamos que todo esté muy enfocado en el vínculo y en la comunicación. Alguien que nos explique bien cómo se comunica un perro, cuándo se comunica, qué es lo que nos está diciendo en su propio idioma, ¿vale? eh, en su propia forma de comunicarse y cómo lo tenemos que interpretar y cómo tenemos que responder ante esa forma de comunicarse en general y en manera específica ante el problema que queremos solucionar. Luego, otra cosa es entonces, comunicación y vínculo son la base del trabajo, porque si no trabajamos en el vínculo, no estamos solucionando de verdad el problema. Estamos arreglando puntualmente cositas que pero luego eh, en la convivencia con el animal no están verdaderamente solucionadas. Y luego una forma de trabajar que siempre sea en positivo. ¿En positivo qué quiere decir? Ya no me refiero a lo de toda la vida del refuerzo positivo, es decir, el animal hace el comportamiento que yo deseo y lo refuerzo con un premio. Esto ya es algo más técnico que se puede o no aplicar, etcétera, porque ya se ha visto que hay muchas formas de comunicarse con el perro. Pero en positivo me refiero siempre de una forma eso va a reforzar lo que decía antes, basada sobre la comunicación y el vínculo y nunca en el castigo, ¿vale? Porque se ha visto claramente que el castigo, y por castigo quiere decir el perro está actuando con un comportamiento no deseado y yo castigo, riño el perro y
lo que sea, hay muchas maneras para hacerlo, gritándole, con un estirón, con herramientas no adecuadas. Y aquí ahora me tomo unos segundos más para comentar eso porque eso también contesta tu pregunta. Um, entonces, es una forma más positiva de comunicarnos y trabajar con el perro. El tema de las herramientas. El tema de las herramientas es muy lamentable que todavía tengamos que discutirlo. No hablo de nosotros en este contexto, sino un poco en general, y es muy lamentable que se sigan viendo algunas herramientas. Con herramientas que me refiero, por ejemplo, collares de ahogo, collares de puntas, collares eléctricos. Para quien no lo sabe, el collar eléctrico es un collar que va con un cacharrito que da impulsos eléctricos que se puede mandar con un mando y a un comportamiento no deseado del animal le damos una pequeña descarga eléctrica. El collar de ahogo de punta, el collar de punta es un collar de ahogo que además tiene esa punta hacia adentro. Lo que hacen es exponer el animal a situaciones desagradables y de dolor que no facilitan el aprendizaje a través de, mm, de una comunicación o de algo que le estemos explicando al perro, pasando por el proceso de entender al perro, sino que estamos intentando eliminar una conducta desagradable directamente con un castigo. Esto no es positivo. Entonces, para contestar a tu pregunta, porque creo que dentro de tu pregunta me dijiste de que tenemos que huir, pues bueno, de estas cosas, muy rápidamente si podemos, porque por un tema de bienestar animal. Esto no es bueno para el animal. Segundo, pueden ser muy contraproducentes, ¿vale? Porque estamos generando al animal sensaciones desagradables que cuando el animal ya, bueno, no tenga el control de estas cosas, pues ya, y sobre todo estamos rompiendo el vínculo, porque le estamos nosotros que le estamos generando un dolor directamente a nuestro animal. Tercero, que a veces se nos olvida, ya esas herramientas ya son ilegales. Si ya antes sí lo era, ahora está clarísimo la nueva normativa de derechos, de protección de derechos y bienestar de los animales, la 7 del 2023, que ya está en vigor abundantemente, hace ejemplos explícitos de herramientas que ya son ilegales. Entonces, cuidado, ¿vale? Pues era eso, más o menos. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, lo que ocurre, ¿no? Cuando se usan ese tipo de herramientas o incluso cosas como eso, como cosas más de andar por casa, pero que se han hecho de forma tradicional, como coger al cachorro y frotarle el hocico contra su propio pis, o darle con el periódico, darle con la zapatilla, cosas de ese tipo no están educando al perro, ¿no? Lo que tú has dicho, lo que hacen es bloquear un comportamiento, pero, bueno, si lo bloquean, en el caso de que lo bloqueen, pero bloquearlo, pero sigue latente y al final vas a convivir en base a un conflicto, en base al perro tiene una necesidad de hacer una cosa, no le dejas hacerla, va a salir mal eso, ¿no? No puede salir bien. Conflicto, perdón que te interrumpa para añadir una cosa importante. Estamos conviviendo bajo el conflicto y bajo el miedo. Sí, Y el miedo es una sensación cuando no es funcional, porque está bien tener miedo a, yo qué sé, a algo que está bien tenerle miedo. Yo veo un cocodrilo, pues le tendría miedo, me parece muy bien, pero no tenerle miedo a mi tutor, porque la primera cosa que haga, pues sé que me va a regañar. Y por lo que hemos dicho antes, también para hacer conexiones, pues hemos visto claramente que la mayor causa comportamental de agresividad es el miedo mismo. Entonces, eh, es muy delicado. totalmente, totalmente. A mí esto me conecta mucho con una idea, ¿no? La gente muchas veces dice, yo quiero que mi perro sea como ese que va con un señor paseando, va aquí al lado, junto, no dice nada, no reacciona a nada, va como un robot. Y eso muchas veces está relacionado con ese perro al que se le ha regañado, al que se le ha inhibido, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar?
con un perro que tiene esas señales inhibidas, que tiene esos comportamientos bloqueados, ¿vale? Vamos a decir bloqueados para que la gente lo entienda mejor. Que ese perro ya está, simplemente va a ser así, va a ser un perro, digamos, un robot entre comillas, va a ser un perro que visualmente parezca, puedas decir, es buenísimo, mira, no hace nada, no se sale de la línea, ¿no? ¿Qué puede pasar con ese perro que está en esa situación? Sí, bueno, yo creo que no existe una respuesta única a esa pregunta. Es una pregunta bastante compleja. Eh, a mí de entrada la verdad, me gustaría responder es que primero estamos hablando de un individuo que vive con, a ver, lo llamo por cómo siento que es, un dolor emocional, un individuo que sufre porque está constantemente cohibido, con poca capacidad debido a situaciones externas, obviamente, no capacidades suyas intrínsecas, entonces oportunidad, quizás mejor dicho, de expresarse con mucha frustración y seguramente tristeza. La tristeza es una emoción que cuando hablamos de animales, pues se nos olvida demasiado fácilmente. Eh, Esto es lo primero que ocurre, Dani, es decir, una vida con baja calidad de la vida, con bajo bienestar. Luego, según los casos y según el tipo de vínculo, etcétera, también puede ser potencialmente peligrosa, un poco por lo que comentábamos antes, porque ante un comportamiento siempre hay una respuesta. Y también, bueno, hago una pequeña conexión con lo que decías antes. El perrito que me ha hecho pipí, lo regaño, le pongo la cabeza, que es muy humillante esto. Lo sería para una persona y lo es también para los animales. Lo que estamos generando quizás es que este animal, pues la próxima vez se esconda mejor o que lo siga haciendo, pero mientras lo hace, y lo hace por un motivo X, mientras lo hace, está experimentando miedo, terror y anticipación emocional a cuando llegue el momento del castigo, ¿vale? Entonces, todas estas son cosas muy importantes a la hora de convivir bien con nuestros animales. Entonces, mucho mejor entender por qué esto está pasando, por qué mi perro tira muchísimo, por qué hace estos pipís y trabajar en la emoción que hay a la base del comportamiento, en la motivación que hay a la base de ese comportamiento y en caso, buscar causas que puedan haber desencadenado ese comportamiento y trabajar en ellas, más que hacer mucho esfuerzo para crear un perro robot o para crear un perrito que, antes que entendamos por qué ha hecho la pipí allá, esté viviendo con miedo hacia nosotros. Entonces, es un poco esto el enfoque y sobre todo para cerrar un poco el círculo de la temática de hoy, evitar que se puedan desencadenar comportamientos no deseados, pero asociados a emociones negativas que muchas veces somos nosotros que estamos generando. Para volver al ejemplo del perrito del pipí, puede que el problema del pipí se solucione o porque lo hemos castigado, que también puede ser eficaz en ese sentido, o porque el perrito simplemente era cachorro y todavía tenía que terminar de entender o acostumbrarse, o porque nosotros no hemos entendido que hay momentos específicos de cuando el cachorro hace, hay riesgo de que haga pipí en casa y podríamos haberlo prevenido. Pero más allá de esto, quizás extinguimos el pipí en casa, pero el perro ya no tiene miedo y a una vez que yo levante el brazo para ir a coger el móvil, el perro se asuste y me ataque por miedo. Y ataque no tiene que decir que me tenga que perforar y lacerar los músculos, no, pero ya simplemente un marcaje, que es lo que decías tú antes, ¿no? De cuando los perros dan pequeños avisos con la boca. Esto cuando la motivación es la hemos generado nosotros, es muy desagradable. Algo en el vínculo está fallando.
Sí, esto es súper importante lo que dices porque aquí ya me da igual si el perro pesa 40 kilos que si pesa 5 kilos. Evidentemente una situación de mordida a nivel físico va a ser más grave, pero si estamos pensando en el bienestar del animal, están exactamente igual de mal esos dos perros, Total. da igual el tamaño. Claro, claro. Otra cosita que a veces se nos olvida, que los perros de tamaño pequeño, o sea, el tamaño de las emociones de un perro de 4 kilos es la misma de un perro de 50, o sea, no cambia nada. Y a veces nos pasamos un poco, que claro, los perritos a veces se nos olvida, se nos olvida un poco, bueno, su bienestar, de hecho. Sí, de hecho no aparecen quizás muchas veces en las estadísticas por la menor capacidad de llegar a hacer daño, pero sí que nos encontramos en el día a día un montón de perros pequeños, ¿no? Que dicen es que los pequeños tienen más mala leche y cosas así, se suelen decir. Y dices, bueno, es que cómo han sido manejados, cómo los tocan, cómo se cogen en brazos, cómo se vive en el día a día, cómo un perro pequeño vive en ese mundo de humanos gigantes y otros perros gigantes y en muchos casos no es respetado, es lo que lleva a ese perro a que solo le quede gritar para hacerse oír, ¿no? Y la oportunidad que le hemos dado para ser perro, para explorar, o sea, para hacer todo lo que hace un perro. Estos perritos viven más en alturas que en el suelo. O sea, bueno, no siempre, ahora obviamente estoy generalizando, faltaría, hay muchos perritos de tamaño pequeño que son muy perros, que se les permite explorar, interactuar con otros perros, expresarse, etcétera, pero sabemos que medianamente no es lo que suele pasar. Entonces le estamos quitando la oportunidad de comportarse de verdad como perritos, generando miedo, frustración y volvemos a lo de siempre. Más probabilidad de desarrollar o, más que desarrollar, expresar comportamientos que podemos interpretar como agresivos cuando muchas veces son o defensivos o simplemente una expresión de tanta frustración y tanto miedo. Entonces, muy importante siempre entender los perritos y respetarles y establecer buenos vínculos. Ujú. Vale, y así para terminar, bueno, ya más o menos lo has ido contestando a lo largo de toda la charla, pero así en resumen, tipo cierre, ¿qué podemos hacer para tener una buena convivencia con nuestros perros y evitar esos conflictos, o que puedan ocurrir esos conflictos y qué señales de alarma nos deberían de sonar, ¿no? ¿En qué situaciones deberíamos ponernos en alerta de que, oye, aquí algo no está Sí, funcionando? bueno, voy por partes. Yo creo que antes de la convivencia con el animal hay algo que tenemos que ser nosotros solo en cuanto personas responsables, incluso antes de adoptar o adquirir un animal, que es, la palabra clave son información y educación. Tenemos que entender qué es la convivencia con un perro, entender cuáles son nuestras expectativas y si hace falta desmontar algunas de ellas, entender bien la comunicación y las necesidades de un perro, porque sin estas bases no vamos a poder cumplir con un buen vínculo. Una vez que estemos con el animal, entender el individuo más allá del perro en general, porque cada individuo tiene sus propias características de personalidad, más allá de la morfología, que eso está muy claro, pero características individuales de temperamento, de personalidad, de preferencias, de emociones, de motivaciones. Son todas cosas que tenemos que entender para establecer un buen vínculo. Y luego, cuando y si aparece algún comportamiento indeseado, porque aquí tenemos que hacer una pequeña puntualización, que es una puntualización sobre el comportamiento. Un comportamiento puede ser un comportamiento absolutamente normal, pero indeseado en la convivencia con las personas, ¿vale? Entre ellas, bueno, lo que decíamos, puede parecer indeseado el gruñido, pero tenemos que entender bien que no lo es, que es normal. Otra cosa, a veces, lamentablemente, algunos perritos que tienen depredación, no todos, algunos que tienen comportamiento de depredación hacia un gato u otros animales, etcétera. Es un comportamiento normal que puede ser indeseado
Si yo vivo y al lado de mi casa hay una colonia de gatos y cuando bajo con mi perro, pues es una lucha pasar de esta zona, pero el comportamiento en sí es un comportamiento normal. Entonces, entender todas estas cosas y entender cuándo y si hay que acudir a un profesional. Y para cerrar y conectarnos a lo de antes, entender bien cuál es el trabajo que hay que hacer con ese perro y que se haga con las características que hemos dicho antes. Entonces, positivo, basado en el vínculo y en la comunicación. Entonces, desde mi visión es un poco esto, estar preparados de antes, estar preparado durante y entender bien cómo actuar cuando y si hace falta. Ujú. Fenomenal. Pues no sé si quieres añadir alguna cosita más. No sé si hay algo que se nos haya quedado por ahí, que creo que no, pero bueno. No, yo diría que no. Yo diría que ya hemos hablado de bastantes temáticas, creo que la hemos abordado desde distintos enfoques y ojalá haya, bueno, ojalá me haya expresado bien y sea todo claro. Te has expresado estupendamente. Pues muchísimas gracias por todo tu conocimiento. A Ahora vosotros, ya solo falta que la gente lo absorba y vayamos tomando conciencia como sociedad, ¿no? De que hay que cambiar ese chip de pasar de que el perro tiene que ser así a nosotros tenemos que entender qué es un perro y cómo se convive con un perro. totalmente. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta información. Muchas gracias a ti.